En 1769, un comerciante de monedas de Frankfurt controlaba un pequeño negocio de cambio de moneda en la calle de los Judíos. Para 1815, sus 5 hijos controlaban los sistemas financieros de Inglaterra, Francia, Austria, Nápoles y Prusia. Para 1850, la familia controlaba más riqueza que todas las casas reales de Europa juntas. Su nombre era Rothschild. Y el sistema bancario que construyeron, el modelo de banca central que crearon, el mecanismo de financiación de la guerra que perfeccionaron, no desaparecieron cuando colapsó el patrón oro. Evolucionaron. Se expandieron. Y controlan tu vida ahora mismo, en 2025. La hipoteca que pagas, la deuda nacional que pagas por tus impuestos, las tasas de interés que determinan tu poder adquisitivo, los bancos centrales que imprimen tu moneda, todos utilizan el manual de estrategias de los Rothschild, la preservación multigeneracional de la riqueza mediante fideicomisos, los monopolios de los bancos centrales sobre la creación de moneda, la financiación de ambos bandos en los conflictos para garantizar las ganancias, y una red de familias bancarias intermatrimoniales que coordinan políticas transfronterizas, permaneciendo invisibles al escrutinio público. Los Rothschild no solo construyeron un imperio bancario. Construyeron la arquitectura de las finanzas modernas. La Reserva Federal utiliza su modelo. El Banco Central Europeo utiliza su estructura. El FMI y el Banco Mundial utilizan su manual de estrategias crediticias. Y no puedes escapar de ello porque el sistema no son los bancos Rothschild. El sistema es el método. Banca central, deuda soberana, moneda con intereses, financiación de guerras. Y ese método ha sido replicado por todos los bancos centrales, todos los mercados de bonos gubernamentales, todas las instituciones financieras internacionales durante 250 años. Permítanme mostrarles exactamente cómo los Rothschild construyeron el sistema, cómo usaron la guerra para convertirse en la familia más rica de la historia, cómo la banca central los hizo intocables y por qué, 250 años después de que Merrimack Rothschild abriera una tienda de monedas en Frankfurt, todavía se pagan intereses a un sistema que su familia diseñó. Porque comprender el sistema no es académico, es supervivencia. El sistema está diseñado para extraer riqueza de las naciones a través de la deuda soberana y concentrarla en familias banqueras mediante el interés compuesto. Y una vez que vean cómo funciona, lo verán en todas partes. El alcalde Amschor Rothschild nació el 23 de febrero de 1744 en el gueto de Frankfurt. Los judíos de Frankfurt estaban confinados en una sola calle, Udenasa, la calle de los judíos. No podían poseer tierras. No podían ejercer la mayoría de las ocupaciones, pero sí podían comerciar con dinero. El padre de Mayor era cambista y comerciante de monedas. Cuando su padre falleció, Mayor se hizo cargo del negocio a los 13 años. Esta fue la base, no la gran banca ni el comercio de monedas. Pero Mayor comprendió algo que convertiría a su familia en la más rica de la historia. Quien controla la creación y el suministro de dinero controla todo lo demás. Tierras, ejércitos, gobiernos, naciones, todo es secundario al poder de la creación de dinero. En 1769, Mayor se convirtió en agente de la corte del príncipe Guillermo de Ano, uno de los miembros de la realeza más ricos de Europa. Guillermo amasó su fortuna alquilando soldados de ese a otros reinos, ejércitos mercenarios. Mayor ayudó a Guillermo a gestionar estos pagos, cobrando una comisión por cada transacción. Pero la verdadera innovación de Mayor fueron sus hijos. Tuvo 5 hijos, Amschel, Salomón, Nathan, Carl y James. Y a principios del siglo XIX, el alcalde los envió a las 5 capitales financieras de Europa. Amschel se quedó en Frankfurt. Solomon fue a Viena. Nathan fue a Londres. Carl fue a Nápoles. James fue a París. Una familia, 5 ciudades, una red coordinada. Esta era la clave del sistema Rothschild. Poder distribuido con control centralizado. Cada hijo operaba de forma independiente en su ciudad, lo que lo convertía en un banquero local de confianza para las élites de la nación. Pero entre bastidores, los 5 hermanos compartían información, coordinaban estrategias y movían dinero entre países más rápido que cualquier gobierno. Crearon la primera red bancaria internacional y la utilizaron para hacer algo que nadie había hecho antes, financiar guerras en ambos bandos simultáneamente. Las guerras napoleónicas, de 1803 a 1815, fueron el gran avance de los Rothschild. Todos los gobiernos necesitaban dinero para financiar sus ejércitos. Francia necesitaba dinero. Gran Bretaña necesitaba dinero. Austria, Prusia,
Rusia, todos. Necesitaban dinero. Y los Rothschild se lo proporcionaron a todos. Nathan Rothschild en Londres financió el esfuerzo bélico británico. James Rothschild en París ayudó a financiar a Napoleón. Salomón en Viena financió a Austria. A la familia no le importaba quién ganara. Les importaba una cosa, ser acreedores cuando la guerra terminara, porque las guerras terminan, pero la deuda es eterna. Este es el mecanismo que los hizo intocables. Cuando Gran Bretaña necesitaba pagar a sus ejércitos que luchaban en Europa, no podían enviar físicamente oro a través de las líneas enemigas. Nathan Rothschild resolvió este problema. Le daba crédito a Gran Bretaña en Londres. Luego, sus hermanos en Europa pagaban a los ejércitos británicos en moneda local desde los bancos Rothschild en esos países. El oro nunca se movía. Los Rothschild simplemente equilibraban las cuentas entre las ramas de la familia. Esto los hacía indispensables. Los gobiernos no podían librar la guerra sin las redes de crédito de los Rothschild. Y los Rothschild cobraban intereses por cada transacción. Pero la verdadera fortuna de los Rothschild se hizo en un solo día. El 18 de junio de 1815. La batalla de Waterloo. Napoleón contra Wellington. El resultado determinaría el futuro de Europa. Si Napoleón ganaba, los bonos franceses se dispararían y los británicos se desplomarían. Si Wellington ganaba, los bonos británicos se dispararían y los franceses se desplomarían. Las fortunas se ganarían o se perderían dependiendo de quién ganara. Nathan Rothschild, operando en Londres, tenía una red de inteligencia privada más rápida que cualquier gobierno. Usaba palomas mensajeras y barcos rápidos para obtener información antes que nadie. Cuando terminó la batalla, Nathan supo el resultado antes de que el gobierno británico supiera que Wellington había ganado. Pero esto es lo que convirtió a Nathan en una leyenda. En lugar de comprar bonos británicos de inmediato, comenzó a venderlos agresivamente, públicamente. Otros operadores vieron a Nathan Rothschild vendiendo bonos británicos y entraron en pánico. Supusieron que tenía información privilegiada de que Gran Bretaña había perdido. Ellos también empezaron a vender. Los precios de los bonos británicos se desplomaron. Luego, cuando tocaron fondo, Nathan compró todo. Cantidades masivas a precios bajísimos. Horas después, llegó la noticia oficial. Wellington ganó. Los bonos británicos se dispararon. Nathan Rothschild acababa de ejecutar la operación más rentable de la historia, multiplicando por 20 sus ganancias en un solo día. Esta operación convirtió a los Rothschild en la familia más rica de Europa. Pero lo más importante es que demostró su poder. Tenían mejor información que los gobiernos. Podían mover los mercados con una sola orden. Ya no eran solo banqueros. Eran la fuerza impulsora. Después de Waterloo, los Rothschild fueron los principales acreedores de casi todos los gobiernos europeos. Francia les debía. Austria les debía. Prusia les debía. Gran Bretaña les debía. Y la deuda crea control. Los gobiernos que te deben dinero no pueden oponértelo. Necesitan que refinancies su deuda. Necesitan que concedas nuevos préstamos. Los Rothschild no conquistaron Europa con ejércitos. La conquistaron con bonos. Y lo hicieron tan discretamente que la mayoría de la gente ni siquiera se enteró. Pero los Rothschild entendían algo más profundo que simplemente prestar a los gobiernos. Entendían que el verdadero poder no residía en prestar dinero que ya existía. El verdadero poder residía en controlar la creación misma del dinero. Y eso significaba controlar los bancos centrales. En 1694, Inglaterra creó el Banco de Inglaterra, el primer banco central moderno. Era un banco privado propiedad de accionistas, pero contaba con una autorización gubernamental para imprimir moneda británica. El modelo era simple, pero revolucionario. El gobierno toma prestado dinero del Banco Central. El Banco Central crea ese dinero de la nada y cobra intereses. El gobierno reembolsa el préstamo con los ingresos fiscales. Pero como el banco cobra intereses, nunca puede reembolsar la deuda completa. La deuda crece indefinidamente y el Banco Central se beneficia indefinidamente. Los Rothschild no inventaron el Banco de Inglaterra, pero Nathan Rothschild se convirtió en uno de sus principales accionistas a principios del siglo XIX. Y una vez que comprendieron el modelo, lo replicaron en todas partes. En Francia, James Rothschild se convirtió en uno de los principales accionistas del banco. En Austria, Salomon Rothschild estableció relaciones con el Banco Nacional de Austria.
En Nápoles, Karl Rothschild financió la creación de instituciones bancarias. El patrón siempre fue el mismo, establecer o tomar el control de la institución que crea una nación como dinero. No el gobierno, sino el banco. Como el gobierno pide prestado, el banco crea. He aquí por qué esto es importante para usted ahora mismo, en 2025. La Reserva Federal, creada en 1913, utiliza exactamente el mismo modelo. Es un banco privado con estatuto gubernamental, propiedad de los bancos miembros, que incluyen descendientes de las redes bancarias Rothschild. La Reserva Federal crea dólares de la nada y los presta al gobierno estadounidense con intereses. El gobierno estadounidense no puede imprimir su propio dinero sin intereses porque la Reserva Federal tiene el monopolio de la creación de dólares. Por lo tanto, el gobierno toma prestado de la Reserva Federal, paga intereses, y esos intereses son ganancias para los accionistas de la Reserva Federal. Este es el sistema Rothschild, un banco central privado con el monopolio gubernamental de la creación de dinero, que presta al gobierno con intereses y genera deuda que nunca podrá ser pagada en su totalidad. Se ha replicado en todos los países desarrollados. Se aclara la garganta. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, todas instituciones privadas o cuasi privadas con monopolios en la creación de moneda, todas prestando a gobiernos con intereses, todas utilizando el modelo Rothschild de 1815. Ahora, permítanme mostrarles la genialidad de la preservación de la riqueza multigeneracional. Porque aquí es donde los Rothschild se volvieron verdaderamente intocables. La mayoría de las fortunas se destruyen en 3 generaciones. El fundador crea riqueza, los hijos la mantienen, los nietos la malgastan. Pero los Rothschild crearon un sistema donde la riqueza se acumula a lo largo de las generaciones para siempre. El mecanismo de los matrimonios mixtos, los fideicomisos y los primogénitos. Los hijos de los Rothschild se casaron con primos Rothschild. Los hijos de Nathan se casaron con las hijas de Salomón. Las hijas de Carl se casaron con los hijos de James. Durante más de 100 años, los Rothschild se casaron casi exclusivamente con otros Rothschild. Esto mantuvo la riqueza dentro de la familia. Sin forasteros, sin engaños. En segundo lugar, crearon fideicomisos que distribuían la riqueza entre generaciones sin impuestos. Cuando el alcalde Amsab falleció en 1812, su testamento estipuló que solo los herederos varones podían administrar los bancos familiares, que todo el patrimonio familiar se mantendría en fideicomisos administrados colectivamente y que nunca se divulgaría la contabilidad pública del patrimonio familiar. Esto significaba que los gobiernos no podían gravar la riqueza que no podían ver. Los herederos no podían malgastar la riqueza que no controlaban individualmente. Y la familia operaba como una sola entidad financiera en varios países, lo que hacía imposible su regulación a nivel nacional. En tercer lugar, se diversificaron. Los Rothschild no solo se dedicaban a la banca. Financiaban ferrocarriles, minas y empresas industriales. Financiaron el Canal de Suez. Poseían viñedos en Francia. Controlaban las operaciones mineras en África y Sudamérica. A finales del siglo XIX, los bancos Rothschild financiaban más de la mitad de la construcción ferroviaria mundial. Controlaban participaciones significativas en los diamantes de Debe, Río Tinto Manning e innumerables otras empresas. Esto no era diversificación por seguridad. Era integración vertical. Controlaban los bancos que financiaban las industrias que generaban las ganancias que regresaban a los bancos. Permítanme mostrarles cómo este sistema les extrae riqueza hoy en día. Cuando un gobierno tiene un déficit, emite bonos. El Banco Central compra esos bonos creando nuevo dinero. Su gobierno ahora le debe al Banco Central el monto del bono más los intereses. ¿De dónde obtiene el gobierno el dinero para pagar los intereses? De sus impuestos. Así que usted trabaja, obtiene ingresos, paga impuestos, y una parte de esos impuestos se destina exclusivamente a pagar los intereses de un dinero creado de la nada por un banco central utilizando el modelo Rothschild. No está pagando por servicios. Está pagando intereses a los tenedores de bonos. Y esos tenedores de bonos incluyen a los descendientes de familias de banqueros como los Rothschild, quienes han mantenido deuda soberana durante 250 años. En 2025, la deuda nacional de Estados Unidos será de 39 billones de dólares. Los pagos anuales de intereses son de 1,2 billones de dólares y siguen aumentando. Eso es más que el presupuesto de defensa. Esos 1,2 billones de dólares no construyen carreteras ni financian escuelas. Pagan intereses a los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos?
Bancos centrales, gobiernos extranjeros, inversores institucionales y familias de banqueros privados que han estado en el negocio de la deuda soberana desde las guerras napoleónicas. Este es el sistema. Los gobiernos piden prestado para siempre. Los intereses se capitalizan para siempre. Se paga para siempre. Pero aquí es donde el modelo Rothschild se vuelve realmente brillante, el secretismo. Después del siglo XIX, los Rothschild se retiraron en gran medida de la vista pública. Dejaron de publicar estimaciones de la riqueza familiar. Dejaron de poner su nombre en todo. Otras familias de banqueros, como los Morgan y los Rockefeller, se convirtieron en la cara pública de las finanzas. Pero los Rothschild permanecieron integrados en el sistema. Se convirtieron en accionistas, no en directores ejecutivos, socios, no en presidentes. En asesores, no en propietarios, al menos públicamente. Hoy en día, estimar la riqueza de los Rothschild es casi imposible. Las estimaciones públicas oscilan entre 400.000 millones y más de 2 billones, dependiendo de cómo se calculen los fideicomisos, fundaciones y participaciones familiares. Pero la cifra real es incognoscible porque la familia estructuró su patrimonio específicamente para que fuera incognoscible. Los bancos familiares son privados. Los fideicomisos están en paraísos fiscales. Las participaciones están repartidas en cientos de entidades. Esto no es evasión. Es diseño. La riqueza visible atrae regulación e impuestos. La riqueza invisible se aclara la garganta, se acumula silenciosamente para siempre. Los bancos Rothschild siguen existiendo. Rothschild & Co., con sede en París, es uno de los grupos de asesoría financiera independiente más grandes del mundo. Asesoran a los gobiernos en privatizaciones, fusiones y reestructuración de deuda. No aparecen en los titulares. No buscan atención, pero están integrados en el sistema al más alto nivel. Política del Banco Central Europeo, programas de reestructuración del FMI, negociaciones de deuda soberana. Los Rothschild están ahí, no como líderes, sino como asesores, no son visibles, pero son indispensables. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El sistema ya no necesita el control de los Rothschild. Es autosuficiente. Existen bancos centrales en todos los países. La deuda soberana es la base de todo gobierno. La moneda con intereses es universal. Los Rothschild construyeron la arquitectura. Pero ahora la arquitectura se gestiona sola. No se necesitan miembros de la familia Rothschild para dirigir la Reserva Federal para que ésta funcione exactamente como la diseñaron los Rothschild en 1815. El sistema es el legado, no la familia. Permítanme mostrarles el equivalente moderno. BlackRock y Vanguard administran más de 20 billones de dólares en activos combinados. Poseen acciones significativas en todos los grandes bancos, grandes corporaciones y grandes industrias. Son la Reserva Federal moderna. Los Rothschild. No por sangre, sino por método. Poder distribuido, control centralizado. Propiedad invisible, estructuras de riqueza multigeneracionales, tan arraigadas en el sistema que la regulación es imposible. Larry Fink en BlackRock opera exactamente como Nathan Rothschild en Londres. No necesita ser dueño de todo. Solo necesita ser el asesor, el acreedor, el intermediario indispensable. Los Rothschild enseñaron al mundo este modelo. BlackRock lo perfeccionó. Ahora, permítanme abordar el tema principal, las teorías conspirativas. Los Rothschild son objeto de más teorías conspirativas que cualquier otra familia en la historia. Controlan el clima. Iniciaron todas las guerras. Dirigen a los Illuminati. Adoran a Satanás. Esto es un disparate. Y es un disparate peligroso porque oscurece el verdadero sistema con fantasías. Los Rothschild no necesitaban sociedades secretas. Tenían redes bancarias. No necesitaban adorar a Satanás. Adoraban el interés compuesto. Las teorías de la conspiración los hacen parecer sobrenaturales. Pero la realidad es más simple y aterradora. Simplemente entendían el dinero mejor que nadie. El verdadero poder de los Rothschild residía en la información, el crédito y la paciencia. Tenían mejores redes de información que los gobiernos. Tenían acceso al crédito cuando nadie más lo tenía. Y apostaron a largo plazo a lo largo de las generaciones, mientras que otros perseguían ganancias trimestrales. Eso no es magia. Es método. Y el método está ahora arraigado en todos los sistemas financieros de la Tierra.
Esto es lo que los Rothschild entendían y la mayoría de la gente todavía no entiende: la guerra es el negocio más rentable de la historia. No por la venta de armas, aunque es lucrativa, sino porque la guerra crea deuda soberana. Los gobiernos piden préstamos masivos para financiar ejércitos. Prometen devolverlos tras la victoria. Pero las guerras son caras. La deuda nunca se paga por completo. Se refinancia indefinidamente. Y los acreedores cobran intereses indefinidamente. La Primera Guerra Mundial generó 200.000 millones de dólares en deuda soberana. La Segunda Guerra Mundial creó 2 billones. La Guerra Fría creó 10 billones. La guerra contra el terrorismo ha generado más de 8 billones de dólares en deuda solo en Estados Unidos. Cada guerra aumenta la deuda global. Cada aumento beneficia a los tenedores de bonos. Los Rothschild financiaron las guerras napoleónicas, la guerra de Crimea y la guerra franco-rusa. Se beneficiaron de todas ellas, no porque quisieran la guerra, sino porque comprendieron que los gobiernos en guerra necesitan crédito y pagarán cualquier tipo de interés para obtenerlo. Hoy, Estados Unidos gasta 1,2 billones de dólares al año solo en intereses. Esa cifra aumentará a 2 billones de dólares para 2030 a medida que la deuda antigua se refinancie a tipos más altos. Eso supone 2 billones de dólares al año que fluyen de los contribuyentes a los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Los bancos centrales, los fondos soberanos de inversión y los inversores institucionales utilizan el mismo manual de deuda soberana que los Rothschild escribieron hace 200 años. Pero aquí está el nivel más profundo del sistema, y esto es lo que lo hace ineludible. El modelo del Banco Central crea una imposibilidad matemática. Cuando un banco central crea $100 y se los presta al gobierno al 5% de interés, el gobierno debe $105, pero solo $100 existen en el sistema. Los $5 adicionales solo pueden provenir de nuevos préstamos. Por lo tanto, el gobierno debe pedir prestados $105 para devolverlos, pero ahora debe entre $110 y $25 con intereses. La deuda crece exponencialmente para siempre. Es matemáticamente imposible de pagar. Esto no es un defecto. Es el diseño. La deuda permanente implica pagos permanentes de intereses, lo que significa una transferencia permanente de riqueza de los contribuyentes a los acreedores. Los Rothschild no inventaron este sistema. Lo hizo el Banco de Inglaterra en 1694. Pero los Rothschild lo perfeccionaron y lo extendieron globalmente. Comprendieron que el gobierno que controla su propia oferta monetaria es peligroso para los acreedores. Pero un gobierno que debe pedir prestada su oferta monetaria a un banco central privado es un deudor permanente, y los deudores son controlables. En 1815, Nathan Rothschild dijo la famosa frase: "No me importa que títere se coloque en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio donde nunca se pone el sol". El hombre que controla la oferta monetaria británica controla el imperio británico, y yo controlo la oferta monetaria británica. No estaba alardeando. Estaba afirmando un hecho. Y ese hecho sigue siendo cierto hoy en día. Quien controla la creación de dinero controla todo lo demás. Elecciones, políticos, políticas, todo es secundario a la creación de dinero. La Reserva Federal controla la oferta monetaria estadounidense. El BCE controla el euro. El Banco de Japón controla el yen. No son agencias gubernamentales. Son instituciones privadas o cuasi privadas que utilizan el modelo Rothschild de 1815. Y la riqueza de la familia Rothschild está arraigada en estos sistemas a través de participaciones accionarias, funciones de asesoramiento y relaciones históricas que se extienden a lo largo de siglos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo responder a un sistema del que no se puede escapar? 3 opciones. 1. Aceptarlo. Entender que la banca central y la deuda soberana son características de las finanzas modernas, no errores. El sistema proporciona estabilidad, liquidez y crédito que impulsa el crecimiento económico. Sí, extrae riqueza a través de los intereses, pero también previene el caos. Ciclos de auge económico del siglo XIX. Utilice las herramientas del sistema: hipotecas, crédito, inversiones. 2. Resista. Apoya a los políticos que quieren auditar o abolir la Reserva Federal. Comprar Bitcoin y oro como alternativas a las monedas de los bancos centrales. Minimice la exposición a la deuda. Vote por la responsabilidad fiscal. Visibilice la extracción de capitales del sistema y luche contra ella democráticamente. 3. Comprenda y posicione en consecuencia.
Si no puede escapar del sistema, benefíciese de él. Posea los activos que el sistema favorece, bonos gubernamentales, acciones bancarias, empresas que prosperan con crédito barato. Si el sistema transfiere riqueza de deudores a acreedores, sea acreedor, no deudor. Esto no es una aprobación moral. Es un reconocimiento de patrones. El sistema Rothschild ha concentrado la riqueza durante 250 años a través de la deuda soberana y la banca central. Continuará porque está arraigado en la estructura fiscal de cada gobierno y en los estatutos de cada banco central. La familia Rothschild aún existe, sigue siendo influyente, sigue siendo inmensamente rica. Pero ya no son la cara visible de las finanzas. No necesitan serlo. Construyeron un sistema que funciona sin ellos. Un sistema donde los gobiernos piden prestado, los bancos centrales crean y los intereses se capitalizan eternamente. Un sistema donde la guerra crea deuda, la deuda crea dependencia y la dependencia crea control. El alcalde Amsor Rothschild murió en 1812. Pero sus hijos construyeron un imperio que moldeó el mundo moderno. Nathan murió en 1836. James murió en 1868. Pero sus redes bancarias evolucionaron hasta convertirse en bancos centrales, firmas de inversión y mercados de deuda soberana que controlan billones de dólares. El apellido familiar desapareció de los titulares. Pero el sistema que construyeron se convirtió en la base de las finanzas globales. Los Rothschild demostraron que el mayor poder no reside en poseer tierras ni en comandar ejércitos. El mayor poder reside en controlar la creación de dinero y la deuda soberana. Los gobiernos van y vienen. Los ejércitos surgen y caen, pero la deuda es eterna. Y quien la posee tiene el poder. No puedes escapar del sistema Rothschild. Cada dólar que ganas existe porque un banco central lo creó. Cada impuesto que pagas paga la deuda creada por ese sistema. Cada pago de intereses que realizas fluye hacia una estructura financiera que los Rothschild ayudaron a diseñar hace 250 años. Vives dentro de la arquitectura que construyeron. Y la arquitectura es invisible hasta que la ves. Si este video te mostró un sistema que nunca antes habías visto, si ahora entiendes que las estructuras financieras que controlan tu vida fueron construidas por una familia hace 250 años, suscríbete a este canal porque comprender el sistema es el primer paso. No puedes escapar del sistema bancario Rothschild, pero puedes verlo y verlo lo cambia todo. Los Rothschild crearon el modelo de banca central, el sistema de deuda soberana, el mecanismo de financiación de guerras, la preservación de la riqueza multigeneracional mediante fideicomisos y matrimonios mixtos. Ese sistema es el sistema financiero moderno y vivimos en él a diario.